tía se suicidó cuando yo tenía poco más de 20 años. Volví a casa de la universidad para hacer el duelo con la familia y ayudar. Como no tenía habitación ni cama propias, dormí en el sofá durante toda mi estancia. La distribución de la casa es importante, así que perdonen el inciso. La puerta del garaje da al salón, que comparte planta con la cocina. El sofá se utiliza como separador entre los espacios, como flotando libremente en medio del espacio de espaldas a la cocina. La cocina es de doble altura y está abierta a un entresuelo del segundo piso, de modo que si sales del dormitorio principal, puedes mirar por encima de la barandilla hacia la cocina o en diagonal hacia el salón. Así que estoy en el sofá con mis mantas y muy tranquilamente intentando dormir cuando tengo esa sensación de miedo. Es como cuando estás leyendo historias de miedo y tienes que mirar detrás de ti o en una esquina o algo así. Intento ignorar el impulso, pero al final cedo y me levanto del sofá para mirar por detrás a la cocina, esperando que no haya nada. Pero entonces ahí lo veo, completamente desnudo, sin genitales, piel grisácea, casi azulada, que las luces de los armarios de la cocina hacían casi transparente sobre sus costillas y pulmones. Sus ojos y su boca eran agujeros negros e inclinados, como si le hubieras juntado toda la piel de la nuca y la hubieras tensado. No tenía pelo, y los brazos y los dedos eran alargados, de modo que le colgaban más allá de las rodillas. No hizo nada. Se limitó a mirarme con la boca abierta, pero recuerdo que sentí tanto miedo que no debería estar mirándole. Entonces me desperté. No recuerdo haberme dormido, pero me levanté rápidamente del sofá y encendí todas las luces de la cocina. Por supuesto no había nada. Tuve este mismo sueño 2 noches más. Siempre lo mismo, increíblemente lúcido. Nunca recuerdo la transición de ver la televisión a dormir. La cosa nunca se acercó, ni hizo nada, pero siempre despertaba con pánico. Ahora, naturalmente mis padres tenían curiosidad por saber por qué. Cada mañana que bajaban las luces estaban todas encendidas. Y cuando finalmente todo llegó a un punto crítico, fue cuando mi madrastra y yo estábamos compartiendo el desayuno a solas. Mi padre se ha llevado a mis hermanos pequeños a hacer algo divertido para que no piensen en el funeral que se avecina. Mi madrastra no es muy espiritual, es más una madre entusiasta. Me acorrala y me pregunta, ¿qué me pasa? Si estoy bien. Le explico que he tenido pesadillas y empiezo a contarle el sueño, pero me doy cuenta de que quiere hablar e interrumpe con gran urgencia. Me explica, un poco asustada, que ella también ha tenido pesadillas. En su sueño, se despierta de la cama asustada porque algo va mal con mis hermanos. Sale del dormitorio principal para ver cómo están al otro lado del pasillo. Piensa en ver cómo estoy yo y se asoma a la cocina, sala de estar. Y entonces ve a alguien de pie en la cocina, mirándola y se despierta. Aunque mi madrastra no es espiritual, mi abuela sí lo es, y quemó salvia alrededor de la casa de mi tía, donde se suicidó, para limpiarla. Ella había dejado una caja con las cosas de mi tía 3 noches antes, cuando empezaron los sueños, y había dejado algo de salvia quemada allí. Nuestro acuerdo fue tomar la salvia y quemarla por toda la casa, riéndonos de nuestra estupidez. Pero bueno, nunca volvimos a tener pesadillas después de eso. Obviamente puedo racionalizar que el dolor hace cosas raras a la gente. Tal vez era solo mi mente alucinando con la parálisis del sueño. ¿Quién sabe? Mi madrastra y yo solo sabemos que fue muy extraño y aterrador. Una vez me quedé sin gasolina en un barrio residencial. Resulta que mi contador de gas estaba estropeado. Así que me deslizo todo lo que puedo y acabo aparcado delante de una casa. Estoy pensando, joder,
Llamo a la RAA o me voy andando a una gasolinera. Justo en ese momento, una mujer joven se detiene en la entrada justo donde estoy aparcado. Me había bajado del coche y me ve de pie junto a la acera con cara de nerviosismo. Me pregunta si necesito ayuda. Le digo que me he quedado sin gasolina y me mira como si hubiera visto un fantasma. Tras una incómoda pausa, se ofrece a ir a la gasolinera y llenar el pequeño bidón que tenía. Me imagino que está siendo incómoda porque soy un tío y se está haciendo de noche, así que no me ofrezco a acompañarla. Vuelve unos 10 minutos después y me da el bidón. Le doy las gracias y me dice, ¿quieres saber algo raro? Por supuesto le digo que sí. Y ella dice, bueno, hoy cuando estaba en el trabajo recibí una llamada súper rara. Continúa. Supongo que era una broma, pero el tipo del otro lado no paraba de repetir. ¿Alguna vez te has quedado sin gasolina? ¿Alguna vez te has quedado sin gasolina? ¿Alguna vez te has quedado sin gasolina? Cuando me quedé sin gasolina, aterricé delante de su casa. Ese mismo día, había recibido esa llamada. No me extraña que actuara como si le preocupara que la matara. Nos reímos un poco como si, raro, ambos sin palabras. Todavía tengo escalofríos pensando en ello. Cuando tenía unos 20 años, vivía con mi mejor amigo en un apartamento. Había estado viendo lo que parecía una figura negra, que o era muy alta, o estaba pegada a la esquina del salón y sacaba la cabeza en un ángulo de 90 grados. Nunca hablé de ello, y sé que no lo hice porque era una gran creyente de que hablar de esas cosas hará que existieran. Miedo a los fantasmas. ¿Hablas de tener miedo a los fantasmas? Verás un fantasma. De todos modos, lo vi con bastante frecuencia, aunque nunca de frente. Siempre en el rabillo del ojo, pero exactamente en el mismo lugar y en la misma posición. No hay nada que pudiera haber causado la ilusión de que había algo ahí. Era una pared de intersección que terminaba en la esquina del pasillo, que solo tenía puertas en él. Y directamente detrás de donde yo lo vería estaba el cuarto de baño, pero siempre mantenemos la puerta del baño cerrada. Nada más que un pasillo oscuro. Mi amiga y yo estábamos en la sala de estar hablando, y ella me mira y dice, tengo que decirte algo, he estado viendo esta sombra en el pasillo. Ni siquiera la dejé terminar. Empecé a señalar exactamente dónde la había visto, casi gritando, ¿ahí mismo? Hablamos de eso de vez en cuando, y no he visto nada parecido desde que nos mudamos. Fue tan extraño que viéramos exactamente el mismo vacío negro con forma humana, en el mismo lugar, de la misma manera. Nunca antes habíamos hablado de ello. No soy un tipo religioso, en absoluto. No creo en los cristales ni en el poder curativo de los aceites esenciales. Ciencia racional hasta el final. Pero conocí a un ángel. Fue el día que supe que mi madre había muerto. Recibí una llamada de mi hermana, hice la maleta y me subí a un tren para recorrer 240 kilómetros hasta casa. Ahora, cuando le cuento a la gente que soy alcohólico, suelo decir que empecé cuando perdí a mis padres, pero esa no es la verdad. Y lo malo de ser un alcohólico es que el alcohol siempre está en tu mente. Es lo primero en lo que piensas cuando ocurre algo remotamente desafiante. Así que puedes creer que tomarme una copa, un montón de copas, estaba en lo alto de mi lista de prioridades aquella mañana. Pero lo otro de ser alcohólico es el secretismo. Escondes que bebes, estás convencido de que la gente sabe que te pasa algo. Así que corro a la estación de tren y planeo que, cuando tenga que cambiar de tren, tendré tiempo de cruzar corriendo la calle hasta una tienda que conozco. Los alcohólicos siempre saben cuál es el lugar más cercano para conseguir alcohol y comprar algo de bebida
para aguantar las 4 horas de viaje hasta casa. El plan funciona. Compro cerveza rubia fuerte y whisky genérico. Me acomodo en un asiento doble convenientemente escondido y me siento a beber hasta que me da igual que mi madre haya muerto. En cierto modo, todavía me pregunto si estaba intentando suicidarme. La cantidad de alcohol que había comprado era inusual. Hay un pequeño tramo de ferrocarril en la costa sur donde parece haber una estación cada media milla. Y no había empezado mi primera cerveza antes de que paráramos y subiera una pasajera. Es una mujer asiática menuda, mayor que yo. Mira los numerosos asientos vacíos y elige el que está a mi lado. En ese momento yo tengo unos 30 años, sobrepeso, sin afeitar y claramente he estado llorando recientemente. Debería haberle dicho alto y claro que no se acercara, pero elige sentarse a mi lado. Estoy frustrado. No puedo beber hasta adormecerme o hasta morir, con ella sentada allí. Recuerda que la bebida es secreta, así que la esperaré. En cuanto se baje, empezaré a beber. Nos sentamos en silencio durante un rato. Luego ella empieza a hablar. Es fascinante. Era Mari, nacida en Vietnam, huérfana de guerra. Fue adoptada por una orden de monjas a la que decidió unirse cuando tuvo edad suficiente. Había trabajado para organizaciones benéficas de todo el mundo y tenía su propia hija adoptiva. Hablamos, me contó historias, compartimos caramelos de menta. Mi bebida se quedó en la bolsa. No era en absoluto lo que yo quería, pero era absolutamente lo que necesitaba en aquel momento. Cuando llegué a mi ciudad natal, tiré la bolsa en una papelera y me fui a casa con mi familia. No me malinterpreten, ella no me curó, nadie puede hacerlo. Los alcohólicos se curan a sí mismos, cada día, un día a la vez. Llevo 15 años sobrio, pero en aquel momento mis peores días de alcoholismo aún estaban por llegar. Lo que ella hizo evitó que mi padre tuviera que lidiar con una esposa muerta y un hijo irremediablemente borracho el mismo día. Lo que hizo tal vez fue salvarme la vida de un intento de suicidio a medias. Ya me arrepiento bastante de la época en la que bebía, así que le estoy profundamente agradecido por haberme evitado eso. Por un lado, sé que era un ser humano, pero si Dios fue creado por el hombre para dar un nombre a lo mejor de nuestros pensamientos, quizá los ángeles sean un nombre para lo mejor de nuestras acciones. Eso significa que todos podemos ser ángeles para alguien, ser el ángel de alguien.